Cordial saludo, estimado personal de cocina, mesa y bar. Llegamos a la última capacitación del año correspondiente a rotulación y rotación de alimentos y materias primas. También vamos a hablar de cadena de frío. La primera parte corresponde a rotulación y rotación de alimentos y materias primas. De acuerdo a la definición que nos da la ley, resolución 5109 del Ministerio de Salud, dice que se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano. Y nos da varias definiciones. Dentro de las definiciones tenemos el de rótulo o etiqueta. Nos dice que es un marbete, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica que se halla de manera escrita, impresa, estarcida. Estarcida es lo mismo que estampado. Marcado, marcado en relieve o en hueco grabado o adherido al envase del alimento. Otra definición que nos da es materia prima y nos dice que es una sustancia natural o artificial elaborada o no, empleada por la industria de alimentos para su utilización directa, para su fraccionamiento, o sea, su porcionamiento, o conversión en alimento para consumo humano, como lo que se hace en las cocinas de club, que básicamente lo que hacemos es que tomamos una materia prima y se hace una conversión para utilizar luego una preparación para el consumo de nuestros comensales. Da dos definiciones, una corresponde a fecha límite de utilización y otra a fecha de duración mínima, y vamos a ver la diferencia. Entonces, la fecha límite de utilización es la que hemos conocido toda la vida como la fecha de vencimiento. También la llama fecha límite de consumo recomendada o fecha de caducidad. Todo esto está en esta ley que les nombro del Ministerio de Salud. Y nos dice que la fecha fijada por el fabricante en que termina el periodo después del cual el producto almacenado en las condiciones indicadas no tendrá probablemente los atributos de calidad que normalmente esperan los consumidores. Y después de esta fecha no se considera comercializable el alimento. Ahora vamos a revisar la otra fecha de las que nos habla la ley. Habla de fecha de duración mínima. La anterior era fecha límite de utilización, que es la que siempre conocemos como fecha de vencimiento, que veníamos conociendo como fecha de vencimiento, y fecha de duración mínima. Esta la encontramos sobre todo en productos importados, que dice best before y está una fecha, ¿sí? También en algunos productos que vemos que dice consumir preferentemente antes de. Si vemos la definición es muy parecida, nos dice la fecha fijada por el fabricante mediante la cual bajo determinadas condiciones de almacenamiento expira el periodo durante el cual el producto es totalmente comercializable y mantiene las cualidades específicas atribuidas tácitas o explícitamente. No obstante, después de esta fecha el alimento puede ser todavía satisfactorio, pero no se considerará comercializable. Bueno, para traducción de esto, ¿qué es lo importante saber acá? Que por lo general esta fecha de duración mínima, este consumir preferentemente antes de o este best before, está muy relacionado con alimentos que no son perecederos. Por ejemplo, aceite, por ejemplo, arroz, por ejemplo, leguminosas secas, frijol, garbanzo, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí nos hablan de una fecha de consumir preferentemente antes de, mientras que la fecha de vencimiento sí, por lo general, la traen en los alimentos perecederos y de alguna manera también es más estricta, ¿no? O sea, es como, es algo que se ha tomado de otras legislaciones de otros países o de nuevos enfoques en lo que se refiere a las fechas de utilización de los alimentos. Pero la principal diferencia es que como que una es para alimentos no perecederos que no tienen que ver tanto con inocuidad, sino más bien con calidad. Por ejemplo, un aceite después de cierta fecha pueda que no
no nos va a matar, no va a haber una proliferación de microorganismos grande ni nada, pero pues va a cambiar sus características de calidad, que nos puede llegar a afectar también las características de calidad del alimento, cambiando el sabor, olor, etcétera, pero que no tiene que ver con la inocuidad. Y acordémonos que inocuidad es esa garantía de que el alimento no nos va a causar daño ni lesión. No tenemos que olvidar que después de abierto, cortado, preparado el alimento se debe consumir en el menor tiempo posible, ¿no? No olvidar que esa fecha de vencimiento que trae, ya después de abierto ya se perdió, no se conserva. La fecha ya de vida útil va a ser otra, dependiendo del alimento. ¿Cuál es la información que debemos revisar en los rótulos de las materias primas recibidas? Entonces, como primera medida, la fecha de caducidad, que les decía que es la fecha de vencimiento o de duración mínima, de acuerdo a las definiciones que vimos ahorita. La ley acá en Colombia exceptúa que se deba colocar fecha de vencimiento de duración mínima a productos como frutas y verduras frescas, la sal, azúcar, panela, vinagre y azúcares coloreados y saborizados para confitería. Estos se utilizan sobre todo en panadería y pastelería. La forma de conservación también nos debemos fijar cuando recibimos materia prima que dice en el rótulo, porque algunos dicen, consérvese en refrigeración, consérvese en congelación, o dice, después de abierto, llévese a refrigeración y consúmase en el menor tiempo posible, ¿eh? Que es algo que de pronto ahí como que se nos olvida a veces si encuentra uno conservas por fuera de la nevera o salsas que también si nos fijamos una mostaza, una mayonesa, todo esto se nos convierte en alto riesgo luego de destaparla, porque por lo menos una mayonesa tiene entre sus ingredientes, es altamente grasosa y tiene huevo dentro de sus materias primas, sus componentes, entonces es algo de alto riesgo, sí, puede ser algo de alto riesgo y claramente el empaque dice después de abierto, llévese a refrigeración o consérvese en refrigeración y a veces se nos olvida de esos pequeños detalles. ¿Qué otra información debemos revisar en los rótulos de las materias primas recibidas? Otras cositas como los alérgenos o sustancias que pueden causar hipersensibilidad. Esto todo se lo estoy diciendo de acuerdo a la ley de acá de Colombia. ¿Por qué? Porque el número de alérgenos que se tienen en cuenta, eso varía de acuerdo al país. ¿Sí? Y continente, digamos que para Latinoamérica no hay mucha prevalencia de alergias, pero lo que se refiere en el mercado norteamericano, Estados Unidos, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Europa, pues sí, las personas son altamente sensibles. Entonces debemos tener en cuenta eso, porque se nos puede presentar un comensal que nos pregunte qué alérgenos tiene. Entonces ustedes deben identificar, por lo menos a nivel nacional, nos piden que se declare pescados y crustáceos por su nombre, por su variedad. Entonces, que si es pargo, que si es bacalao, que si es sardina, etcétera. Debemos saber específicamente a qué pescado, a qué crustáceo, cangrejo, jaiba, etcétera, estamos hablando. También los cereales que contienen gluten, como trigo, cebada, etcétera. También tenemos que saber. Maní y soya, sobre todo el maní. Los más, digamos que los que producen reacciones alérgicas más severas que pueden llevar a la muerte, se han identificado claramente el maní y pescados y crustáceos. Esto no quiere decir que pueda que una almendra no. Una almendra también, pero maní y pescados y crustáceos es muy común encontrar que causan reacciones más agudas. También leche, nueces de árbol, en nueces de árbol están almendras, macadamia, nuez del Brasil, eh, eh, la, todos estos tipos de nueces que tienen muchos nombres y a tener presente, incluso el coco es una nuez de árbol también, para los que no lo sabían, también es una nuez de árbol. Tener muy en cuenta que el maní no es una nuez. El maní es como una especie de leguminosa, una raíz modificada. Para los que conocen el cultivo sabrán que es así y que no es una nuez de árbol. Pero hay otras personas que no tienen eso claro. Entonces, saber que el maní no es una nuez de árbol y por lo tanto no se puede meter en este grupo.
Otra sustancia o alimento alérgeno son los huevos y sus preparaciones y también los sulfitos. Los sulfitos los encontramos en algunos productos como conservas y alimentos procesados. Entonces tendríamos que mirar a la hora que nos pregunten rápido ir a mirar materias primas. Por eso de vez en cuando pues es bueno estar revisando las etiquetas o los rótulos para ver qué alérgenos pueden traer. En caso de que un comensal nos pregunte o alguien nos pregunte, pues tener nosotros identificados con qué alérgenos estamos trabajando. Digamos que no hay, si pudiésemos separarlos bien, pero digamos que en las condiciones que nosotros trabajamos y la ley acá en Colombia no nos exige que tenemos que hacer la supergestión de alérgenos, separar todo, no sé qué, porque eso es un proceso complejo que requiere mucha, y sobre todo a nivel de restaurantes, en realidad es difícil implementar un control de alérgenos 100%. El control de alérgenos más que todo se lleva en las plantas de alimentos. Pero entonces lo importante es que sepamos que todas estas sustancias están en nuestra ley y debemos saber nuestras materias primas, si las contienen o no, a la hora que nos pidan la información, algún comensal. ¿Cuál es la información que deben tener los rótulos que utilizamos? Entonces, el producto, aquí tenemos producto, con nombre genérico en lo posible, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo nombre genérico? Entonces, no vamos a decir producto granola o Kellogg's. No, vamos a decir que son hojuelas de maíz o vamos a decir que es granola con maní, cebada, etcétera. Sí, reconocer los ingredientes que tiene ahí, ya por lo que ya vimos. Elote para productos procesados, ¿para qué? Por la trazabilidad que debemos llevar, o sea, para poder identificar qué hubo antes, un paso antes y también un paso después, que eso nos lo revisan cuando nos hacen la verificación de la Secretaría de Salud. También en el caso de que nosotros tengamos un evento adverso, esperemos que no una intoxicación o algo de tipo alimentario, saber a qué materia prima correspondía exactamente y qué fue lo que pasó. Nos ayudaría en la investigación. La fecha de producción para alimentos producidos en las cocinas. También es aconsejable registrar la hora. ¿Por qué? Porque a veces las fechas de vida útil corresponden solamente a horas. Puede ser un postre o algo muy perecedero que le hemos establecido solo unas horas, 24 horas, 48 horas. Entonces es importante saber la hora en que se preparó. La fecha de vencimiento, teniendo en cuenta los tiempos de vida útiles estipulados por el CESOR o por la persona eh, que tenga la experiencia y los conocimientos, bien sea el chef, los subchefs, pero sí estamos hablando con el ingeniero Jason para que se haga una tabla de estipulación de vidas útiles y nos pongamos todos de acuerdo. Porque como ya les dije, una cosa es la vida útil o la fecha de vencimiento que nos trae la materia prima antes de utilizarla, otra es ya después de utilizarla y otra es la de nuestras preparaciones. Como pueden tener 12, pueden tener 24, a veces hasta 72 horas de vida útil. En el caso de, digamos, hemos visto, en el caso de los dulces para pastelería, ellos han podido ver que tienen 2 semanas de vida útil y se les conserva muy bien. Un dulce de kiwi, un dulce de mora, etcétera, si se conserva en buenas condiciones y con buena manipulación, puede llegar a durar hasta 2 semanas. Pero esto hay que asesorarse siempre, no hacerlo a la loca ni porque me pareció ni nada, sino que siempre pedir el criterio de alguien que maneje esto. ¿Cuáles son los beneficios del rotulado? El primero de todos, inocuidad, prevención de enfermedades de transmisión alimentaria o ETAs. El correcto etiquetado ayuda a prevenir la contaminación cruzada y asegurar que los alimentos se almacenen a la temperatura correcta, previniendo el crecimiento de microorganismos que nos pueden causar una enfermedad de transmisión alimentaria. Este es nuestro primer y principal beneficio. El segundo, que va a ser una información para ustedes. El rotulado ayuda a mantener la trazabilidad sobre los alimentos.
disponibles y cuánto tiempo han estado ahí. Esto puede ayudar también a prevenir el desperdicio, uso de materias primas o alimentos vencidos. La correcta rotación de los inventarios también nos ayuda el rotulado a esto. Otro beneficio es el cumplimiento con los requerimientos legales. La Secretaría de Salud nos va a revisar esto, que todos los alimentos o materias primas recibidos, preparados, reenvasados, utilizados en las cocinas, neveras, bodegas, cumplan con un correcto rotulado que nos permitan hacer la trazabilidad. Y que si vemos que este alimento se preparó tal día, o este queso que queda un pedacito de queso, ¿cierto? Lo pasamos, lo vinipelamos y lo rotulamos. Entonces estamos viendo de qué queso de ese día, ¿sí? De qué marca, cuándo, entonces después vamos a Economato y vamos a localizar cuándo llegó ese queso, etcétera, etcétera, que no se pierda la trazabilidad. Y ese queso fue el que fue utilizado en el plato que se está dando al comensal. Entonces es poder ver un paso atrás y un paso adelante para tener la trazabilidad. Entramos a ver cadena de frío, que es el proceso de preparar, almacenar y transportar productos perecederos como alimentos a la temperatura adecuada desde la producción hasta la entrega del consumidor final. Su principal misión es garantizar la seguridad, y cuando hablamos de seguridad quiere decir inocuidad, la que no nos va a causar daño, enfermedad, lesión, y calidad de los productos. Nos garantiza tanto inocuidad o seguridad alimentaria y calidad de los productos. ¿Dónde se aplica la cadena de frío? Se aplica en toda la cadena, por eso se llama cadena de frío. Entonces vamos a tenerlo tanto en producción como en transporte, como ya en la recepción también tiene que haber un control de esa cadena de frío, como en la exposición o distribución y venta. En la manipulación también tenemos que tener una cadena de frío y en el almacenamiento de ese producto terminado. Debemos tener muy en cuenta que el frío no elimina los microorganismos, el frío no mata a los microorganismos, ¿sí? Sino que los tiene ahí como dormiditos. Pero cualquier fluctuación pone en peligro a los consumidores, porque al no matarlos, pues si nosotros no conservamos bien esa cadena de frío y perdemos o ganamos más bien temperatura, tenemos algo, por ejemplo, en congelación. Se nos dañó el congelador o nos dio por pasarlo a refrigeración, pero entonces que ya no lo vamos a utilizar y volvemos y lo pasamos a congelación. Ahí estamos aumentando el riesgo de que los microorganismos proliferen. ¿Cuáles son los efectos de romper la cadena de frío? Ya lo habíamos dicho. Primero, la proliferación de peligros biológicos. Acordémonos, los peligros biológicos son los microorganismos, bacterias, virus, protozoarios, etcétera. Y también la proliferación de enfermedades de transmisión alimentaria. Otro efecto de romper la cadena de frío es la pérdida de calidad de los alimentos. ¿Por qué? Porque se afecta la consistencia por degradación de tejidos y cambio de coloración. Asimismo, la reducción de la vida útil de los alimentos. Cuando no se lleva a cabo una correcta cadena de frío, ustedes se darán cuenta, por ejemplo, en un helado, se alcanza a descongelar un poquito. Entonces, lo que estaba congelado, el agua que hacía parte de esa mezcla del helado, se derrite, vuelve a su estado líquido y al llevarlo nuevamente a congelación, el cristal que se forma ya son unos cristales más grandes que uno lo va a sentir. Cuando se come ese helado, uno siente como esos grumos. Igual. Ahora, en la carne, por ejemplo, en la carne lo que hace es que esas nuevas formaciones de hielo actúan como unos pequeños cuchillos que van deteriorando el músculo, la carne y daña la textura de la carne, el sabor, las propiedades. Con el pollo a veces es más claro que lo vemos que un pollo que ha tenido alteraciones en su cadena de frío, congelado y descongelado, etcétera, ya cuando se va a preparar está cauchudo, ha perdido sabor, color, ha botado todos sus líquidos. Se afecta demasiado la calidad y podemos afectar también inocuidad.
¿Cómo detectamos si se ha roto la cadena de frío? Por la formación de escarcha. Y esa es una de las maneras de ver. Entonces se forma escarcha dentro del alimento, ¿no? Se va a formar esa escarcha, esos pequeños o más grandes cristales. Ya no son unos cristales tan parejos y tan pequeños, sino son unos cristales grandes que nos ayudan a deteriorar los tejidos, que es lo que no queremos. Los tejidos o afectan la textura, en el caso, por ejemplo, del helado. Los tejidos en el caso ya de unos vegetales o el caso de carnes. También podemos detectarlo por el estado del envase, por ejemplo, un cartón muy deteriorado, ¿sí? Porque al haber descongelamiento, pues va a haber fusión de ese hielo, va a haber agua, ¿cierto? Que sale y daña el cartón. Entonces ahí podemos detectar que pudo haber afectación de la cadena de frío. Cambio de la coloración, ¿sí? Porque hay muchos pigmentos en los alimentos que son hidrosolubles, o sea, solubles en agua. Y ese pigmentico se va con el agua, de ese hielo que se descongeló y va a haber cambio de la coloración. Una consistencia irregular del alimento, como les digo, cambia la textura sí o sí, sea de un alimento vegetal, sea de una mezcla como un helado, como una salsa, ¿cierto? O como una carne, también cambia la consistencia. Y otra característica que vamos a ver es que el tiempo de descongelación, ese nuevo tiempo de descongelación va a ser muy corto, porque ya han cambiado todas las características de ese hielo y de esos tejidos y etcétera, y el tiempo de descongelación es muy corto. Eso es una clara muestra de que se ha roto la cadena de frío. ¿Cómo mantenemos la cadena de frío? Almacenando en la cámara frigorífica o en el refrigerador de 2 a 6 grados Celsius, que ya sabemos que la temperatura de refrigeración, o la congelación menor o igual a menos 18 grados Celsius. Empaquetar o envasar herméticamente los alimentos, ¿qué quiere decir? Pues que no les entre aire, ¿no? Estén herméticos, que no les entre aire ni nada, los alimentos en su buen empaque. Medir y controlar las temperaturas en toda la cadena. Eso es que a veces molestamos con lo de las temperaturas, que tenemos que estar pendientes de los displays de la nevera, que funcione, que si no funciona, pues estar también avisando, ¿cierto? Porque pues pueda que nosotros no seamos los que hagamos el mantenimiento, pero pues sí somos los que tenemos que estar pendientes de las neveras. También es importante el mantenimiento no solo de los displays, de que esté funcionando los ventiladores, sino también de los empaques que nos ayudan a mantener las buenas temperaturas. Mantenimiento oportuno de los equipos, como ya les dije, ustedes no lo hacen, pero pues ustedes sí deben estar reportando. Y la capacitación del personal, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Aprender a detectar cuándo no hemos tenido una buena cadena de frío, en dónde la debemos tener, en dónde, en toda la cadena, y cómo debemos mantenerla. Muchas gracias por su atención. Por favor, contesten su evaluación. Espero que les vaya muy bien. Cualquier pregunta, entonces en las inspecciones semanales estaré atenta. Muchas gracias.